En un mundo en constante cambio, el miedo a perder la identidad se ha convertido en una preocupación común. Todos enfrentamos presiones externas que nos empujan a adaptarnos, a encajar en moldes que a menudo no reflejan quiénes somos realmente. Esta lucha interna puede generar ansiedad y confusión, afectando nuestra autoestima y bienestar emocional. En este video, exploraremos cómo este miedo se manifiesta en nuestras vidas y cómo podemos encontrar nuestro verdadero yo en medio de la adversidad. La búsqueda de la identidad es un tema profundo y complejo. Muchos de nosotros hemos sentido la necesidad de conformarnos a las expectativas de los demás, ya sea en el ámbito laboral, social o familiar. Este deseo de aceptación puede llevarnos a perder de vista nuestras propias pasiones, valores y sueños. Sin embargo, es fundamental recordar que nuestra identidad es única y valiosa. A lo largo de este video, compartiremos historias y consejos que te ayudarán a reconectarte con tu esencia. Prepárate para un viaje emocional donde abordaremos no solo los desafíos que enfrentamos, sino también las herramientas y estrategias que podemos utilizar para fortalecer nuestra identidad. Te invitamos a quedarte con nosotros, a suscribirte al canal y a ser parte de esta conversación. Juntos, descubriremos cómo superar el miedo a perder nuestra identidad y abrazar quienes realmente somos. La historia comienza con Laura, una joven que siempre había sido la chica perfecta. Desde pequeña, sus padres esperaban que sobresaliera en todo. Buenas calificaciones, actividades extracurriculares y un grupo de amigos selecto. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que estaba viviendo una vida que no le pertenecía. Este conflicto interno comenzó a generar en ella un profundo miedo a perder su propia identidad. ¿Quién era realmente, aparte de las expectativas de los demás? Mientras Laura navegaba por la vida, comenzó a sentir que cada vez era más difícil ser auténtica. En su trabajo, se sentía presionada a encajar en un equipo que valoraba la conformidad sobre la individualidad. Cada vez que intentaba expresar sus ideas, temía ser juzgada o rechazada. Este miedo se convirtió en una carga pesada que la alejaba de su verdadera pasión: el arte. ¿Cómo podría reconciliar sus deseos con las expectativas que la rodeaban? Un día, tras una larga jornada de trabajo, Laura decidió asistir a una exposición de arte local. Allí, se encontró con una artista que hablaba sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Las palabras de la artista resonaron profundamente en Laura y encendieron una chispa de esperanza. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Muchas personas enfrentan el mismo dilema: el miedo a perder su identidad por intentar complacer a los demás. Inspirada por esa experiencia, Laura comenzó a explorar su creatividad. Se inscribió en clases de pintura y se unió a un grupo de artistas locales. Cada trazo de pincel le recordaba quién era en realidad. Este proceso de redescubrimiento no fue fácil, pues tuvo que enfrentarse a sus temores y a la crítica de quienes aún esperaban que cumpliera con ciertas normas. Pero con cada paso que daba hacia su autenticidad, su confianza crecía. A lo largo de su viaje, Laura también se dio cuenta de que era necesario establecer límites saludables. Aprendió a decir no a situaciones que no resonaban con su verdadero yo. Este acto de afirmación personal le ayudó a proteger su identidad y a rodearse de personas que la apoyaban y la inspiraban. La libertad de ser ella misma se convirtió en su mayor tesoro. Un aspecto crucial de este proceso fue la aceptación de sus imperfecciones. Laura comprendió que perder la identidad no era solo un temor, sino una posibilidad real si no se permitía ser vulnerable. Al abrazar su autenticidad, también descubrió la belleza de ser imperfecta, lo que la conectó más profundamente con quienes la rodeaban. Esta conexión era un recordatorio de que todos enfrentamos luchas similares. Antes de finalizar su historia, Laura decidió compartir su experiencia en las redes sociales. Su mensaje resonó con muchas personas que también luchaban con el miedo a perder su identidad. A través de su historia, alentó a otros a abrazar su autenticidad
y a ser valientes en su búsqueda personal. Este acto de vulnerabilidad no solo la liberó, sino que también ayudó a otros a encontrar su voz. Si te ha resonado la historia de Laura y sientes que también enfrentas este miedo, te invito a suscribirte al canal. Juntos, podemos crear un espacio donde compartamos experiencias y herramientas para navegar por el camino hacia nuestra auténtica identidad. A medida que Laura profundizaba en su viaje de autodescubrimiento, se dio cuenta de que cada pequeño paso que daba hacia su autenticidad era un acto de valentía. Comenzó a compartir sus obras de arte en línea, recibiendo tanto elogios como críticas. Sin embargo, en lugar de sentirse desanimada, utilizó cada comentario como una oportunidad para aprender y crecer. Este nuevo enfoque le permitió ver la crítica no como un ataque, sino como una parte del proceso creativo que todos enfrentan. El apoyo de su comunidad artística fue vital en este proceso. Laura encontró inspiración en la historia de otros artistas que también habían enfrentado el miedo a perder su identidad. Al escuchar sus relatos, se dio cuenta de que no estaba sola. Cada uno de ellos había luchado contra sus propios demonios y había encontrado formas de superarlos. Las conexiones que formó en este camino se convirtieron en una red de apoyo invaluable que la motivó a seguir adelante. Con el tiempo, Laura decidió organizar una exposición de su propio trabajo. Este evento no solo sería una forma de mostrar su arte, sino también una celebración de su viaje hacia la autenticidad. A medida que se acercaba la fecha, el nerviosismo la invadía. El miedo a ser juzgada resurgía. Pero en lugar de dejarse llevar por estos pensamientos, recordó todo lo que había aprendido sobre sí misma y la importancia de ser fiel a su identidad. El día de la exposición llegó y, aunque estaba nerviosa, Laura sintió una oleada de emoción al ver a amigos y desconocidos admirando su trabajo. Durante la inauguración, compartió su historia y habló sobre su lucha con el miedo a perder su identidad. Las reacciones del público fueron abrumadoramente positivas, y muchos se sintieron identificados con su experiencia. Esta conexión profunda fue un recordatorio de que todos enfrentamos desafíos similares y que compartir nuestras historias. A lo largo de la noche, Laura recibió mensajes de personas que la agradecían por su valentía. Muchos compartieron que habían estado luchando con sus propias identidades y que su historia les había inspirado a dar pequeños pasos hacia la autenticidad. Este intercambio de experiencias fue reconfortante y enriquecedor, y Laura se sintió más conectada que nunca con aquellos que la rodeaban. La exposición fue un éxito y sirvió como un trampolín para el futuro de Laura. Con el apoyo de su comunidad, decidió lanzar un proyecto que uniría a artistas con historias similares, creando un espacio seguro para compartir y crecer juntos. Este nuevo camino le permitió seguir explorando su pasión por el arte mientras ayudaba a otros a enfrentar sus propios temores y descubrir su autenticidad. A medida que Laura continuó su viaje, se dio cuenta de que el miedo a perder la identidad nunca desaparecería por completo, pero había aprendido a gestionarlo. A través de la autoaceptación, el apoyo comunitario y la valentía para ser auténtica, había transformado su miedo en una fuente de motivación. Ahora, cada día era una oportunidad para celebrar su identidad única y seguir creciendo. Si te ha tocado la historia de Laura y te sientes inspirado a explorar tu propia identidad, te animo a suscribirte al canal. Juntos, podemos apoyarnos en este viaje hacia la autenticidad y la autoaceptación. Al finalizar esta historia, es fundamental recordar que el miedo a perder nuestra identidad es una experiencia universal. Todos enfrentamos desafíos en la búsqueda de ser quienes realmente somos, pero lo importante es no rendirse. Como Laura, cada uno de nosotros tiene el poder de tomar decisiones valientes que nos acerquen a nuestra autenticidad. El camino puede ser difícil, pero cada pequeño paso cuenta y nos acerca más a nuestra esencia. Te invito a reflexionar sobre tu propia historia y a considerar cómo puedes abrazar tu identidad en lugar de temerla. Recuerda que no estás solo en esta lucha.
Hay una comunidad de personas dispuestas a apoyarte y compartir sus experiencias. Juntos, podemos crear un espacio donde la autenticidad sea celebrada y donde cada voz cuente. No dudes en buscar apoyo y compartir tu viaje con otros. Antes de irte, quiero recomendarte un filme que profundiza en este tema. En busca de la felicidad. Esta película nos recuerda la importancia de seguir nuestros sueños y de ser fieles a nosotros mismos, sin importar los obstáculos. Te animo a que lo veas y descubras cómo se relaciona con tu propia búsqueda de identidad. Gracias por acompañarnos hoy y no olvides suscribirte para más contenido inspirador.